Dios te bendiga, buenas tardes. Una vez más, transmitiendo en vivo por Facebook nuestra serie Pantalla versus Altar. Una palabra de Dios para ti, para tu vida, para la mía también. Y estoy seguro que va a ser de bendición. Muchos estamos acostumbrados ya a las redes sociales, a todo el contenido que vemos cada día. Publicidad, ventas, bailes, cualquier tipo de publicidad, cualquier tipo de cosas, de manifestaciones culturales, de cualquier tipo de música, videos cómicos, chistosos, una gran variedad, una gran cantidad de contenido en todas las redes sociales y que por supuesto hacen ruido, que por supuesto cada uno de nosotros estamos viviendo hoy en día este movimiento social o redes sociales. En la medida en que va creciendo la tecnología, en la medida en que va aumentando la tecnología, van saliendo al mercado muchísimas aplicaciones que son para uno u otro contenido. Algunas personas usan Instagram, otras usan Facebook, otros TikTok, Karen. Es una cantidad enorme de redes sociales y que abarcan toda la atención de niños, jóvenes, adultos mayores. Esto es un boom y definitivamente no es que sea malas las redes sociales, no es que lo que quizás estemos viendo esté mal, sino cómo usamos nosotros las redes sociales. Hoy vamos a aprender, hoy vamos a enterarnos si nosotros pertenecemos a ese grupo de personas, a ese porcentaje de los que estamos bien o no utilizando las redes sociales. ¿Cómo sabes tú que estás utilizando bien las redes sociales? Quédate en este live y te vas a enterar. Al final del live voy a estar dando un desafío que en el transcurso de esta enseñanza vas a poder identificar qué estás haciendo bien y qué quizás no estás haciendo tan bien. Entonces, bienvenido por allí mi hermana Iris López. Dios le continúe bendiciendo, que está ya conectada. Mi esposa Carmen Yolanda Lugo de Rendón está conectada también allí. Bienvenida a este live. Vayan dándole me gusta, vayan compartiendo con otras personas para que puedan integrarse a este live. Entonces, vengo hablando de que las redes sociales son una herramienta que puede ser bien usada para transmitir el Evangelio de Cristo, y que es importante hacerlo porque las redes sociales se están llenando de falsos maestros, de falsos profetas, y que mucha gente está siendo engañada a través de las redes sociales, y nosotros como verdaderos hijos de Dios, como administradores de su palabra, en la verdadera sana doctrina, debemos enseñar a través de las redes sociales o a través de cualquier medio la verdadera palabra de Dios, para que la humanidad no siga cayendo en el engaño de estos falsos maestros que transmiten en redes sociales, sino que nosotros debemos hacer apología de la palabra por medio también de las redes sociales, usándolas bien. Bienvenida a la pastora Raquel Mendoza, que está conectada por allí desde Tucupita, el estado de Tamacuro. Bienvenida. Denle un me gusta a este video, compártanlo. Es necesario que esto llegue a muchas personas, que el algoritmo reconozca pues que tiene interacción, para que nosotros podamos llegar a más personas. Este video lo van a ver otras personas, quizás muchos cristianos, otros no, pero esa es la idea, de que todos recibamos del Señor a través de la Biblia palabra de Dios, porque así es que nos habla Dios. Dios nos habla todos los días
a través de su palabra. Dios no nos está hablando a través de falsos maestros o de falsos profetas, sino que en la medida que nosotros aprendemos a escudriñar la Escritura, recibimos una verdadera sana doctrina de la palabra, haciendo una exégesis correcta de la palabra. Entonces recibimos de Dios lo que Él quiere para nuestras vidas. No falsedades, no inventos de hombre, dogmas de hombre que sacan de contexto un texto bíblico para aplicarlo a la vida personal y a su gusto, hecho a la medida. Jesús Paiva, Dios te bendiga, Dios te continúe bendiciendo, Dios te guarde, bienvenido el día de hoy. Los que se dijeron el domingo pasado, me comprometo, aquí están. Y ese compromiso era con Dios, no era conmigo, no era con el hombre, con el pastor Otoniel, no, el compromiso con Dios. A ver, ¿quién me puede decir cuál fue el reto que dejamos el domingo pasado? Vayan escribiendo por allí, la idea, pastora Raquel, Jesús ya lo conoce, los que estamos, pero lo voy a recordar, es interactuar a través de mensajes, vamos a interactuar, vamos a comunicarnos. Si ustedes tienen alguna duda, si tienen algo que contar, pues compártanlo por allí a través del mensaje. Quienes hicieron el reto de la semana pasada, díganme cuál fue el reto. Yo quiero saber si estamos claros en eso. Mientras tanto, para los que estén viendo este video o lo vayan a ver más adelante, el tema a tratar son 7 domingos para recuperar el oído espiritual. 7 domingos. Este es el segundo. La serie se llama Pantalla versus Altar. Pantalla versus Altar. 7 domingos para recuperar el oído espiritual que quizás lo tienes atrofiado. ¿Cómo sabes que no tienes tu oído espiritual atrofiado? Quédate y lo sabrás. Sabrás si estás bien en tu oído espiritual o si lo tienes un poco atrofiado. Entonces, el tema de hoy es bien importante porque el tema de hoy se trata, el ruido mata la voz. El ruido mata la voz. Entonces, vamos a saber de qué se trata. Cómo el escándalo digital ahoga al Espíritu Santo. ¿Cómo sabes tú que no estás ahogando al Espíritu Santo? Puedes comentarlo por allí. ¿Sabes? ¿No sabes? Vamos a leer en los comentarios, a ver quién me dice de qué fue el desafío de la semana pasada. El domingo de la semana pasada dejamos un desafío que en el transcurso de la semana debíamos comenzar. Yo lo hice en el transcurso de la semana. Quiero saber quién más lo logró. Leer la palabra, dice mi esposa, sí, exactamente. Apartar tiempo, 30 minutos para leer la palabra. Pudieron haber sido 15 en la mañana, 15 en la tarde o distribuidos entre todo el día, pero 30 minutos de lectura sin celular, 30 minutos apartado con el Señor, apartado para Él. Vuelvo y repito, las redes sociales bien utilizadas están bien, porque si usted ve cultura general, si usted observa algún documental, si usted está aprendiendo algo de una red social, bien sea de cocina, de costura, de mecánica, de cualquier tema, es importante. Pero tenemos que aprender a reconocer qué estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo tan bien. El reto, ¿quién lo cumplió? El que lo cumplió, dígale al Señor, yo lo cumplí. Solamente diga, yo lo cumplí. Tenemos que leer la palabra. Sí, Señor, mi hermana pastora Raquel. En la semana pasada dejamos un reto para cumplirlo en el transcurso de la semana, que era apartar 30 minutos al día a solas con el Señor sin celular. Sin celular. 10 en la mañana, 20 en la tarde, 10 en la mañana, 10 en la tarde, 10 en la noche. Como haya sido, pero apartar ese tiempo para el Señor, para ir desintoxicándonos, porque tengo que incluirme, ¿verdad?, del uso del celular. Haciendo un recuento de la semana pasada,
también estuvimos hablando de la ansiedad que nos causaba a muchos y a muchos les causa el hecho de no tener el celular en la mano, sino que constantemente estamos nerviosos, atentos y querer saber qué hay ahí en el celular, quién me escribió, quién no me escribió. Entonces los leo, los que cumplieron. Tenemos que estudiar los salmos para aprender más de la Biblia. Sí, mi hermana Iria, hay que estudiar los salmos, pero hay que hacer las cosas de forma sistemática, bien organizada. O sea, el aprendizaje es a través de unas formas de cómo hacerlo. Pero sí, los salmos hay que leerlos, son muy buenos. Entonces, la hermana Iris cumplió el reto. Jesús Paiva, por ahí, estoy esperando que me escriba si cumplió el reto. Y los que cumplieron el reto, pues Dios les continúe bendiciendo. Los que no lo pudieron hacer, entonces esfuércense esta semana un poco más para que lo logremos, para que cumplamos con Dios. Tema de hoy: el ruido mata la voz. Pero vamos a ver qué ruido mata la voz. Cuando nosotros queremos hablar con una persona y hay un escándalo alrededor, esa persona nos escucha bien, nosotros podemos expresarnos bien, o nos molesta un poco mucho ruido cuando queremos hablar con alguien, cuando estamos en una reunión en el hogar o con algunos amigos, y entonces cada uno habla un tema diferente. Y como yo estoy comunicándome con la persona que tengo al frente, ¿es posible una buena comunicación? No es posible. La palabra tiene un impacto inmenso que puede destruir o edificar. Sí, la palabra, pero del hombre. La palabra del hombre o destruye o construye, pero la palabra de Dios edifica. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios siempre nos va a confrontar para transformarnos, para que nosotros seamos transformados, para que cambiemos. Para eso es la palabra del Señor. Si mi esposa está por allí, me va colocando allí en el mensaje el texto que vamos a leer hoy, para que mis hermanos vayan leyéndolo también. Yo lo cumplí para la gloria de Dios. Amén, esposa. Gregory Mendoza, saludos, bendiciones, amado. Me da una alegría enorme poder verte aquí conectado con nosotros, compartiendo la palabra del Señor en esta serie titulada Pantalla versus Altar. Gregory, te quiero mucho, te aprecio mucho, espero verte muy pronto y poderte dar un fuerte abrazo. Pantalla versus altar. Nosotros estamos más dedicados a las pantallas o al altar. Cuando hablo de altar no me refiero a un altar material dentro de una congregación, al altar espiritual que está dentro de mí. Yo soy un altar para el Señor, porque yo soy el templo y morada del Espíritu. ¿Cómo estoy alimentando yo este altar? ¿Cómo lo mantengo? Bienvenida Tamar Rendón, bendiciones. Vayan todos dándole me gusta al video, al live, para que el algoritmo pues lo promueva y mucha gente pueda escuchar esta palabra. Les vengo diciendo que nosotros somos el altar. ¿Qué estoy alimentando? ¿Qué estoy alimentando? ¿Soy yo de ese porcentaje que no está haciendo las cosas bien, o soy del porcentaje que las está haciendo bien? Eso lo vamos a ver más adelante. El desafío de la semana pasada: 30 minutos aparte con el Señor sin el celular. El que no lo hizo la semana pasada, pues debe continuar haciéndolo. Eso no nada más era para la semana pasada, sino que debemos continuar haciéndolo por el resto de nuestros días. El tema de hoy: el ruido mata la voz. Vamos a entrar en el tema. Cómo el escándalo digital ahoga al Espíritu Santo. Muchos de nosotros no pensamos en eso, o no creemos que podemos estar apagando el Espíritu, ahogando el Espíritu. Y por supuesto que sí. Pastora Raquel dice: yo lo hice. Amén, amada. Todos estoy seguro que lo estamos haciendo, porque nosotros debemos dar el ejemplo a nuestra familia, a la congregación,
y al mundo, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Ellos deben ver en nosotros que somos verdaderos hijos de Dios a través del ejemplo, porque el testimonio habla del Evangelio más que las palabras del hombre, sino el testimonio, el fruto que nosotros damos o que debemos dar para como hijos de Dios. El ruido mata la voz, ese es el tema. Cómo el escándalo digital ahoga al Espíritu Santo. Texto base, primera del libro de Reyes. El primer libro de Reyes, capítulo 19, el versículo 11 y 12. Cuando el Señor habla con el profeta Elías. Elías venía de tener un encuentro con el rey Acaz y con Jezabel, que eran inicuos. Era un hombre y una mujer malvados que perseguían a los profetas de Dios y los mataban, que no eran temerosos de Dios, que eran idólatras contumaces, que hacían barbaridades y pecados delante de Dios. Pero había un profeta que su nombre era Elías, que estuvo él en contra de todo eso y estuvo con Dios, y Dios le ayudó para que acabara con toda esa perversidad de falsos profetas. Por eso nosotros hoy debemos también tener ese espíritu de Elías, de confrontar al falso profeta, de confrontar al falso maestro, de predicar el verdadero evangelio, de no permitir que hombres y mujeres hoy sigan construyendo baales actuales. Porque a veces pensamos en los baales como en la antigüedad, pero hoy hay baales y hay cristianos que tienen baales en su corazón. Eso debo decirlo porque es una realidad. El teléfono se puede convertir en tu baal. La música se puede convertir en tu baal. Las novelas que transmiten en las televisoras se pueden convertir en tu baal. No es solamente pensar que fue en la antigüedad. Hoy existen baales actuales. El ruido mata la voz. Hoy, segundo domingo. Gracias por mi esposa moderadora acá. Está colocando ahí el texto para que usted en su casa, en su hogar, también lo vaya leyendo. Dice la palabra del Señor así. El versículo 11 dice, el Señor, el eterno Dios, hablándole al profeta Elías, le dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, porque Elías se había ocultado en una cueva porque estaba siendo perseguido por Jezabel para ser asesinado. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Imagínense ustedes un huracán, eso era un huracán, un gran viento, una tempestad, un huracán fortísimo que fue capaz de romper árboles, de romper troncos, capaz de romper piedras, hermanos. ¿Usted se puede imaginar ese estruendo? Yo creo que sí puede imaginárselo. Podemos imaginarlo. Pero Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento un terremoto. Nosotros los venezolanos, sobre todo los que vivieron esta terrible experiencia en este 24 del mes pasado del doble terremoto en Venezuela, pueden saber de qué se trata. Imagínense ustedes entonces lo que sucedió en ese momento con el profeta Elías. Y quiero aprovechar esto, amados, para decirles lo siguiente. Nosotros no podemos hacernos eco de falsas enseñanzas, de mentiras infundadas bíblicamente, cuando decimos que esto ocurrió como un castigo divino de Dios para Venezuela. Porque no es así. El castigo divino de Dios en la antigüedad era porque no había entrado la gracia, no había venido el Señor Jesucristo. Dios castigaba al pueblo porque Él hablaba directamente con ellos
a través de los profetas. Y por su incredulidad, por su idolatría, ellos recibían una retribución material por eso. Por hoy el mundo recibió la gracia del Señor. Ahora es el que acepte al Señor Jesucristo será salvo, el que no lo acepte no. Pero van a ocurrir desastres naturales, normales, porque está profetizado en la palabra. El mismo Señor Jesucristo lo profetizó en los postreros tiempos. Habrán terremotos, habrán pestes, habrán guerras. Todo esto tiene que pasar para que se cumpla la palabra. Entonces no es un castigo divino individual o por una ciudad o por un país. Es porque tiene que cumplirse la palabra para que venga la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Entonces los que crean esto, los que estén recibiendo esta palabra, coloquen allí amén, para que no creamos en que el Señor castigó a Venezuela con un doble terremoto por esto y aquello. No, porque la humanidad entera están pasando cosas y como quizás no estamos viendo las noticias a nivel mundial, entonces no nos estamos enterando de todo lo que está pasando en el mundo, que son cumplimientos proféticos. Entonces, detrás de ese terremoto tampoco estaba el Señor. No estaba el Señor en el viento, no estaba el Señor en el terremoto. Y tras el terremoto, dice la palabra, un fuego, un gran fuego. Pero el Señor tampoco estaba en ese fuego. Entonces podemos analizar, escudriñar la Escritura, ¿verdad? Y decir, bueno, no estaba el Señor en ese viento tan fuerte, ese viento huracanado que rompía montañas, que rompía árboles, que rompía piedras. No estaba el Señor en un terremoto tan fuerte. Imagínense ustedes la magnitud de ese terremoto que iba delante del Señor. Imagínense ustedes eso, amados. No estaba el Señor en ese fuego enorme que consumiría todo lo que estaba delante. Porque ustedes han visto unas quemas en montañas, en lugares donde el fuego se propaga y no deja absolutamente nada. Pero el fuego también crea un ruido fuerte. Cuando las chispas salen, los árboles explotan, se crea un ruido con el fuego. Pero después que pasó todo eso, dice la palabra del Señor, que vino un silbido apacible. Y Elías reconoció el silbido apacible. Dice la palabra que él tapó su rostro con el manto y salió de la cueva y escuchó al Señor. Qué hermosa esta palabra. Dígale amén. Si usted le está prestando atención a esto, diga ahí un amén bien grande. Dele un me gusta bien grande a esto, que se vea ahí que usted está atento, que se vea que usted está recibiendo esta palabra del Señor como la estoy recibiendo yo, que me llena, que me anima, que me vivifica cada día. Entonces, ¿por qué el escándalo digital entonces ahoga al Espíritu Santo? Porque no lo escuchamos, porque no lo vamos a poder escuchar. Porque vamos a tener problemas auditivos al ruido externo que estamos teniendo, como les estaba explicando en el ejemplo de alguna reunión cuando estamos hablando con alguien y cada quien está hablando fuertemente un tema distinto, entonces no hay una comunicación real y efectiva. Amén, dice mi hermana Iris, amén, dice mi hermano Gregory, amén. Estamos cada uno de nosotros aquí también comentando. Entonces, piensen ustedes, ¿cómo es este enfoque? Las pantallas de celular, de computadoras o de cualquier instrumento tecnológico nos acostumbró al ruido. ¿De qué forma? Gritos y tendencias. Todo lo que es tendencia, usted ve que las pantallas tienen un porqué de meter eso por nuestra vista, por nuestros oídos, por nuestros sentidos, visual, auditivo, y que eso se vaya acumulando en nuestro cerebro. Las pantallas nos están acostumbrando a eso. Si no vemos colores, si no vemos destellos, si no vemos una música en tendencia,
si no vemos algún movimiento, algo que se acerque, que se aleje, que cambie de plano para acá, para allá, entonces nosotros lo estamos viendo mal, nos va a aburrir y le damos scroll, pasamos. No me gusta eso, porque la tendencia es que usted se acerque, que usted se aleje, que usted haga para acá, haga para allá, para distraerte, para que el mensaje que ellos quieren transmitirte llegue. Pero cuando se trata de un mensaje bíblico en el que no debemos estar nosotros por temor al Señor y por respeto a la palabra, estar saltando ni brincando, ni haciendo show en una iglesia para atraer público, entonces ese mensaje aburre. Entonces las pantallas nos acostumbran a gritos y a tendencias, pero Dios habla en lo bajito, en lo suave. Necesitamos silenciar el ruido para escuchar nuevamente al Señor. Y a través de ese silencio que nosotros estamos buscando ya, desde el tema pasado, nosotros vamos a oír la voz de Dios. Vamos a entrenar nuevamente nuestro oído espiritual. Recuperar el oído espiritual. Tenemos 7 domingos para recuperar el oído espiritual. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema del ruido? El problema general. Vivimos saturados de notificaciones. Notificaciones de TikTok, notificaciones de Facebook, notificaciones de WhatsApp, notificaciones de Instagram, notificaciones de trends, notificaciones de cualquier red social. Yo estoy mencionándole las más comunes, pero existen muchas otras. Si usted conoce otra red social que no sea la que yo mencioné, déjenmelo ahí en los comentarios, porque hay muchas. Entonces, cada vez que suena el teléfono, que haya una notificación, que se nos prende una lucecita, eso nos genera a nosotros una ansiedad, nos genera una curiosidad. El que lo haya sentido, diga, yo lo he sentido. Cada vez que usted ve ese puntico rojo ahí de una notificación, dígame con sinceridad si usted no siente la urgente necesidad de saber quién escribió. Contéstemelo por ahí en un mensajito que yo lo voy a leer. Yo creo que a todos nos ha pasado, pero yo quiero que ustedes sean sinceros y lo digan ahí. Sí, pastor, yo también he sentido eso. Y hoy vamos a sanar de eso y todos estos domingos vamos a aprender a sanar de ese sentir, de esa sensación. Saturado de notificaciones y ahorita más de la alarma de los sismos, ciertamente. Sobre todo si tienen puesta la alarma de sismo en el teléfono. Por cada movimiento sísmico, por muy pequeño que este sea, el teléfono le va a avisar y eso le va a generar nerviosismo. ¿Ok? Así es la curiosidad, dice mi hermana pastora Raquel Mendoza, y es así, porque es que esto tiene un trasfondo, el marketing, los que crean las aplicaciones, los que crean todo esto, el TikTok, el Instagram, todos los creadores de este tipo de aplicaciones, hacen estudios, hacen análisis de qué es lo que la sociedad persigue, qué le gusta a cada hombre, qué le gusta a cada mujer, qué es lo que más le encanta. Por eso ellos hacen encuestas disimuladas en las que la mayoría caemos ahí. Cuando una persona encuentra en TikTok o en cualquier otra aplicación algo que dice, ¿a qué cara te parece? ¿Qué animal, con qué animal te identifica? Y usted pone su cara para que el algoritmo lea su patrón facial. Automáticamente está dando una información para ser guardada en un banco de datos. Cada vez que usted dice, le hacen una encuesta por ahí, ¿te gusta el color azul? Dice sí, dale un me gusta, o el rojo, o el verde. Usted está dando datos de lo que a usted le gusta. Cada vez que usted ve un contenido y le da me gusta, el algoritmo lo guarda y sabe lo que le va a dar a usted. Y no solamente eso, vámonos más allá. Porque mi esposa y yo hicimos la prueba. Usted comienza a hablar de algo y así tenga el teléfono en una mesa o en un mueble y usted comienza a hablar de cualquier cosa. Usted va a comenzar a ver en la red social que sea que va a empezar a salirle lo que usted comentó. Le van a empezar a enviar ese tipo de información. Nos escuchan a través de los celulares.
Sí, y la hermana ahí, sí, pastor, eso me pasa, ahí está, ¿se dan cuenta? Y eso es una ansiedad, eso nos crea a nosotros ansiedad, hermano. Vivir con ese deseo de agarrar el celular y saber quién me escribe por ahí. O cuando yo hago un comentario en Facebook, cuando coloco una imagen en un estado de WhatsApp, en un estado de cualquier red social, entonces yo entro en ansiedad porque yo quiero saber quién me va a contestar, quién le va a dar me gusta a lo que yo coloqué. Pero debemos entender y saber, como el texto pasado, ahora vamos, esto nos lleva al texto pasado, Santiago 1:19, donde dice que tenemos que estar atentos para oír y tardos para hablar, o sea, tardos para contestar, porque debemos analizar primero lo que vamos a decir. Amados, si yo coloco algo, pastora Raquel, a mí me ha pasado, sí, a todos creo que nos ha pasado esto. Si yo coloco un estado, por eso se llama estado, porque es mi estado emocional lo que yo estoy reflejando allí. Es algo que a mí me gusta y no puedo pretender que les guste a todos o que todos se identifiquen con eso y que todos tengan que darle me gusta, y si alguien no le da me gusta, entonces yo me pongo bravo. Pero no es así. El algoritmo empieza a vender cosas de las que hemos hablado, cierto, eso es así. Jesús Paiva, así se repite el video a cada rato, lo que pusiste, más o menos creo que es lo que dice ahí. Así es, mis amados hermanos. Entonces, ¿cuál es el problema del ruido? Vamos a saber. Vivimos saturados de esas notificaciones constantemente de noticias, música en YouTube, Reel de Instagram, etcétera y etcétera. Es una cantidad enorme de redes sociales. Ustedes no se dan cuenta que cuando usted publica cualquier cosa en Facebook, te va a decir, públicala en la historia de Instagram, públicalo en el tren, públicalo en no sé dónde, ponlo en el Reel, ponlo en esto y en aquello. Entonces, vamos a hacer un buen uso de las redes sociales. Vamos a meter el evangelio por todas partes. Vamos a hablar de Cristo por todos estos estados. Vamos a llevar este evangelio a todas las naciones a través de las redes sociales. Ya no necesariamente yo tengo que ir a Portugal, tengo que ir a Japón, o tengo que ir a la India, o tengo que ir a donde sea. No necesariamente, ojo, no estoy diciendo que no, sino que no necesariamente, sino que a través de las redes sociales nosotros podemos llegarle a 500, a 1000, 2000, 3000, 1.000.000 de personas, llevándole el evangelio del Señor, haciendo un buen uso de la red social, quitándole al enemigo la trampa que tiene con esa sutileza de atraparnos con videos, con contenido que no edifica, que no ayuda, que no me hace crecer en Cristo Jesús, y que me preocupo más por el teléfono o por cualquier pantalla que de la palabra. Ese es el texto bíblico de la semana pasada, sí. Entonces nosotros caemos en esta circunstancia. A veces decimos, no, pero es que no me hace falta tener la Biblia en la mano porque yo la tengo en el celular. Pero ¿cuántas veces la leemos en el día? La tengo en el celular, pero ¿cuántas veces la abro y la leo? Porque es más cómoda, porque puedo poner la letra más grande. Eso es verdad y es válido. No digo que no. Yo puedo estar en un púlpito dando una predicación o una enseñanza y puedo usar una tablet, como no es una buena herramienta de trabajo, porque puedo poner las letras más grandes, porque tengo el contenido de lo que voy a enseñar allí, pero no puedo suplantar esta palabra, esta que tengo aquí, ¿verdad?, por el teléfono celular. Pero eso es de cada quien. Pero tampoco voy a decir que es malo, ¿verdad?, que usted vea la Biblia en el teléfono celular. Pero si yo estoy dentro de la congregación, muchos dirán la verdad. Sí, yo estaba leyendo la Biblia, pastor, pero otros van a estar leyendo WhatsApp, otros van a estar viendo Facebook, otros van a estar viendo Instagram, otros van a estar escribiéndose mensajes con alguien y no van a estar pendientes de la palabra. ¿Por qué? Porque ya les aburre, porque ya llevamos 20 o 25 o 30 minutos y ya me aburro, porque no hay música, porque no hay escándalo, porque no hay ruido, porque no hay luces destellando en lo que antes era el altar y que ahora es una tarima. No recuerdo ahorita el nombre, mi esposo y yo hemos hablado bastante de eso.
porque ahora no le dicen altar, ahora es escenario y público. Ya no son siervos del Señor que están allí adorando al Dios eterno, sino que es un público que vino a recibir, ¿verdad?, una atracción y mimos y cosas dentro de una congregación donde la palabra escasea. Hablaba con el Señor yo en estos días y me acordaba que en un tiempo en el pueblo de Israel, dice la palabra, escaseaba la palabra de Dios. Mi esposa como moderadora me va a ayudar a conseguir ese texto bíblico. Dice la palabra que escaseaba. Hoy escasea la palabra de Dios en las iglesias. Hoy está escaseando la verdadera doctrina sana, como dice la palabra, que no se le agregue, que no se le quite, sino que leamos la palabra exegéticamente, cristocéntricamente, y que esta palabra nos edifique, que esta palabra nos confronte. Hoy escasea la palabra de Dios en muchas iglesias, porque muchos están yéndose a buscar contenido que satisfaga el deseo humano, el deseo carnal, buscando, pensando en qué voy a hacer este domingo para mantener entretenidas a las personas que están aquí. Y no pienso en que yo debo es concentrarme en la palabra, en orar, y que sea el Espíritu Santo el que convenza de pecado a través de los 45 minutos de una predica, y que sea el Señor el que esté moviendo a esos corazones endurecidos a través de la palabra y no a través de show emocionales, que cuando se acabe la emoción, que cuando se acabe ese llanto y esa alegría emocional y salga de ese lugar, vuelvo a ser el mismo, porque no hubo palabra que me transformara. Digan amén ahí, porque estoy ahorita gozoso, siento del Señor hablar de estos temas, porque la palabra de Dios escasea en estos tiempos. Nos libre, me libre el Señor a mí también de ser uno de esos que no está predicando el verdadero evangelio de Dios. Eso es verdad, dice mi esposa por allí. Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de mí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hermanos, eso lo estamos viviendo hoy. Eso se está viviendo hoy en día. No hay palabra, muy poca palabra de Dios dentro de una congregación. Y nosotros como miembros de la congregación Estrella de Belén, que el lema dice que es una iglesia diferente, dice Estrella de Belén, te muestra el camino, nosotros debemos permanecer dentro de la Escritura, solo Escritura, para que las personas puedan alcanzar al Señor Jesucristo y puedan ser verdaderamente bien adoctrinados con una verdadera sana doctrina, porque la sana doctrina es hablar lo que dice la palabra. No tiene nada que ver con vestimenta, no tiene nada que ver con faldas ni con corbata, nada de eso es una sana doctrina. La sana doctrina es lo que está aquí escrito tal cual como el Señor lo dejó. Él nos habla a través de su palabra. Entonces, todas estas notificaciones nos mantienen a nosotros azorados, nos mantienen entretenidos, nos mantienen en zozobra también. Dice, coloca a mi esposa por allí, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11, amén. Nosotros debemos estar con esa hambre. Nosotros debemos decirle, Señor, dame hambre de tu palabra, dame sed de ti, Jesucristo. Yo quiero escucharte, yo quiero oírte todos los días. Dame ese deseo de escudriñar todos los días de tu palabra. La Biblia nos da un gran ejemplo aquí en lo que hemos leído. En Primera de Reyes, del libro de Reyes 19, en sus versículos 11 y 12, nos da ese gran ejemplo de que el Señor no está en el ruido, de que el Señor no está en el escándalo, de que el Señor no necesita estar en un alboroto inmenso para ser escuchado, sino que nosotros debemos estar
en silencio, y en el silencio Él nos va a hablar. Lo vamos a escuchar, lo vamos a entender. Vamos a saber cómo el Señor nos está hablando. No vamos a confundir la voz del Señor, porque hemos aprendido a escucharlo, a guardar silencio para escucharlo. Por eso cuando me preguntan, pastor, ¿es necesario ayunar? Sí, con un propósito. No para doblar el brazo de Dios, para que Dios haga una cosa o haga otra. No, Dios no va a hacer nada así nosotros ayunemos 40 días pidiéndole alguna cosa. No, Él va a hacer su voluntad. El ayuno es un ejercicio personal espiritual. Yo debo ayunar para ejercitar mi espíritu, para ejercitarme como hijo de Dios, para concentrarme en la palabra, en la escritura, en la enseñanza, en la oración. Eso es un ejercicio espiritual que todos debemos hacer. Porque eso nos va a ayudar a ejercitar nuestros sentidos espirituales. En esta ocasión estamos hablando del oído. ¿Cuántos dicen amén? Entonces están por ahí recibiendo del Señor. Quiero leerlos, quiero saber cuál es su opinión de lo que estamos hablando, porque es importante entender lo que el Señor nos está hablando. Y si tenemos alguna duda, si hay alguna pregunta que querramos hacer, pues la podemos hacer a través de los mensajes. Entonces, fíjense ustedes, la pantalla nos grita, la pantalla grita, la pantalla es algo que va a estar ahí. Ustedes no se dan cuenta que hay unos videos que tienen un volumen muy alto, que son estridentes, que usan una música, que llaman música de tendencia, que hay creadores de contenido que te dicen, haz esto, haz lo otro, deja el sonido que te está colocando el algoritmo para que esto llegue a otras personas. Ellos están promoviendo este tipo de acciones, este tipo de ruido y de contenido vacío. Entonces la pantalla grita, el altar nos susurra, el Espíritu de Dios nos susurra al oído. El oído espiritual debe ser recuperado para nosotros escuchar ese silbido del Señor, para nosotros escuchar el susurro de nuestro Padre Celestial. Él está allí, Él está al lado nuestro. El Señor Jesucristo lo dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, cuando Él nos manda a nosotros a predicar el Evangelio, que es un mandato divino, Él dice que Él estará con nosotros. Y si Él está con nosotros ahí, nosotros solo tenemos que recuperar el oído para escucharlo. ¿Estás escuchando al Señor? Esto es contigo. Tú estás escuchando a Dios. Tienes tu oído espiritual atento y sano para escuchar la voz de Dios. Déjamelo en los comentarios. Dime, sí, estoy escuchando a Dios. Pero si no, también di, no, pastor, necesito recuperar el oído espiritual. Debemos ser francos con Dios. Debemos ser honestos con el Señor. Nosotros debemos reconocer nuestros errores, reconocer nuestras fallas. Como lo dije hace unos días atrás, Dios no está buscando perfectos, no. Él quiere que nosotros solo seamos obedientes. Dios no busca perfectos, Él busca fieles, porque Él en nuestras imperfecciones se va a glorificar. Solo que debemos ser fieles a Él y reconocer delante de Él nuestros errores y continuar. Gloria al Señor. Sí, pastor, aleluya, dice mi pastora Raquel, amén, dice Gregory Mendoza, cómo me alegra mucho que estés conectado. Dios sabe que es así. Todos, me contenta que todos estén conectados, pero me alegra aún más ver a Gregory conectado por aquí. Sí, estoy escuchando al Señor. Muy bien, Gregory, eso me alegra mucho. Que tengo un aprecio especial a este muchacho. También es quizás por la cercanía con la pastora Raquel, que prácticamente somos hermanos, nos criamos juntos por allá en Magallanes de Cati. Mateo 28, 18 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada a Él por el Padre en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, o sea, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí Él dice, yo estaré con ustedes todos los días. Entonces el Señor está con nosotros. Él sí no tiene problema auditivo. Él sí está escuchando todo lo que nosotros hablamos. Y no solamente de palabras, también de corazón, lo que pensamos, ve también lo que hacemos. Entonces, tenemos que recuperar nosotros nuestro oído espiritual para escuchar al Señor. Tenemos 7 domingos para recuperar el oído espiritual. Este es el segundo domingo de esta recuperación en el tema de esta serie Pantalla versus Altar, y el tema de hoy, el ruido mata la voz. Cómo el ruido digital ahoga al Espíritu Santo. Gracias, mi pastor, gloria a Dios, dice la pastora Raquel. Gracias, pastor Gregorio Mendoza. Amén. Continuamos. Entonces, la pantalla grita, el altar susurra. ¿Y de qué altar yo les estoy hablando a ustedes? De este altar. Yo debo susurrarle también al Padre, hablar con Él. Por eso el Señor nos invita a que cuando vayamos a hablar con Él, entremos a nuestra recámara secreta. Eso lo dice la palabra. ¿Y qué hay en una recámara secreta? Sino silencio, tranquilidad, apacibilidad, alejado del ruido externo, alejado de cualquier distracción, cualquier cosa que me pueda distraer, porque soy humano y puedo distraerme por cualquier cosa. Por eso dice que entremos en nuestra recámara. Una recámara es un cuarto, un sitio solo allí con el Señor. Si usted no tiene una recámara solo, bueno, usted métase en el baño, cierre la puerta y empiece a hablar en ese lugar con el Señor. O si tiene un closet muy grande, métase ahí. Pero siempre existe la posibilidad de hacerlo. Que no tengo absolutamente nada de eso. Concentro mi mente en el Señor, cierro mis ojos. Cerrar los ojos, amado, no es por misticismo. Cerrar los ojos en la oración no es por costumbre de que todos lo hacen y yo lo hago. Es para no distraerme, porque los ojos son la ventana del cerebro y percibe todo lo que se mueve, y lo que se mueva, cualquier luz, cualquier cosa que haya delante de mis ojos, ellos van a voltear a verlo. Así yo no quiera. O tengo que ser muy maduro espiritualmente y emocionalmente para no desconcentrarme, pero preferiblemente yo cierro mis ojos para hablar con el Señor porque me concentro en Él. Esto también es una estrategia. Entonces, el oído espiritual lo vamos a recuperar en el susurro del Señor, en la calma, en aprender a oír en calma, apartado de esos contenidos de las redes sociales que me están alimentando la carne y no el espíritu. Hay ciertas cosas que nosotros quizás vemos y nos hacen reír, como no, eso está bien, es normal, pero no es el contenido en sí, sino el tiempo que estemos nosotros metidos allí. ¿A qué le estamos dando más importancia? ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? ¿A quién estoy alimentando más? He hablado eso con ustedes en persona, que el espíritu, esto es como un gimnasio. Se va a fortalecer a quien yo más ejercite en este gimnasio, a quien yo más alimente. Alimento más la carne, va a matar el espíritu. Alimento más el espíritu, va a someter a la carne. Entonces debo alimentar y ejercitar más a mi espíritu con la palabra del Señor. Gracias, esposa. Pantalla versus altar, segundo domingo, el ruido mata la voz. Así es. Quiero hacer una pregunta ahora en este primer corte. ¿Qué fue lo primero que escuchaste hoy al levantarte? ¿Una notificación del celular
o la voz de Dios a través de su palabra? Coméntamelo por allí. Con honestidad, hermano. Con honestidad. ¿Qué fue lo primero que escuchaste hoy al levantarte? ¿Una notificación del celular? ¿Escuchaste o viste? Porque no solamente un audio. Pudiste haber visto alguna notificación, o primero te levantaste, diste gracias, oraste, leíste un texto bíblico y luego comenzaste tu rutina. Los leo. Esto a mucha gente no le gusta. Muchos de los que van a ver este video quizás no les va a gustar, a otros sí, pero no es para agradar al hombre, sino que debemos agradar a Dios. Hay que decir la verdad bíblica. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas en la mañana? ¿Ves una notificación o escuchas un audio del celular? ¿O le das gracias a Dios, oras, lees un texto bíblico y luego entonces comienzas con tu rutina diaria? ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? Los leo por allí en los comentarios. Mientras continúo, ustedes van escribiendo, seguimos. El ruido nos deja sordos, pero sordos a la voz de Dios. La bendecida Mendoza, la pastora Raquel, dice: primero me levanté y di gracias a Dios por un nuevo día. Amén. Yo también. Así es que debemos hacer. Gracias a Dios. Nosotros nos levantamos y debemos darle gracias a Dios por un día más de vida. Porque nos acostamos a dormir, pero no sabemos si vamos a amanecer despiertos. Quiero leerlos por allí. Escríbanle allí. ¿Qué fue lo primero que hicieron esta mañana, hoy, al levantarse? A mí me pueden decir, sí, yo hice esto, pero acuérdese que es al Señor a quien usted le va a responder también. 45 más 7. Gracias, esposo. Fíjense ustedes cómo pasa el tiempo. Ya tenemos 45 minutos y continuamos o no. Claro, ¿verdad que sí? Es de edificación para la gloria del Señor. Dice mi hermana Iris: cuando me levanto lo primero que hago es orar por toda mi familia y le doy gracias por un día más. Amén, mi hermana Iris. Jesús, Paiva, lo primero es darle gracias a Dios por levantarme despierto y el aire que respiro. Amén. Entonces, si como todos estamos haciendo eso, ¿verdad? También debemos abrir la Biblia y leer un texto bíblico. Al despertarnos. Mi esposa dice: al despertar le doy gloria y gracias a Dios por el día. Leemos un texto bíblico, oramos, le damos gracias al Señor y continuamos nuestro día. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos manteniendo nuestro altar vivo. Estamos dándole leña a ese fuego en ese altar. Nosotros lo mantenemos ahí vivo, como una brasa ardiente. Allí, cuando usted sabe lo que es una brasa, cuando usted tiene unas brasas y usted no la aviva con algo que le dé oxígeno, se apagan. Así es, nosotros también en nuestro altar debemos avivarlo con la oración, avivarlo con la lectura de la palabra, avivarlo con adoración, todos los días de nuestras vidas, mantener ese altar encendido para la gloria del Señor. Amén. De acuerdo con la pastora Raquel, dice mi esposa. Sí, continuamos, dice mi pastora Raquel. Amén. Entonces, la pregunta ya la hice, todos han contestado. Excelente. Mi hermana Tamar, creo que a lo mejor se le fue la señal, que no la veo por allí. El ruido nos deja sordos a la voz de Dios. Primera de Reyes 19:11 dice que ese viento grande y poderoso, cuando iba pasando, no estaba el Señor allí. Entonces, hermanos, esto debemos recordarlo siempre. Es en la apacibilidad,
es en el sosiego, es en la calma en que nosotros vamos a escuchar al Señor, a reconocer su voz. No se nos puede olvidar esto. Mi hermana Tamar, bendigo el nombre de mi Abba Padre, su Hijo Jesucristo, el Santo Espíritu. Bendecir a mi familia. Amén, mi hermana. Fíjense ustedes, amados, las pantallas nos entrenan a todos. Las pantallas, eso está hecho para eso, para entrenar. Es un condicionamiento, dirían en la psicología, ¿verdad? Nos entrena con sonidos fuertes para llamar la atención en 3 segundos máximo. Cuando algo no te llama la atención en 0,2 segundos, en 1 segundo, la gente pasa porque ya está entrenada para eso, porque ya su mente no tiene la capacidad de observar, de analizar, para formar una idea, para crear una crítica, no, sino que simplemente en una fracción de segundo lo pasé. Así es, pastor, tenemos que tener ese altar encendido. Amén, Gregory. Así mismo es. Entonces, nos entrenan a través de las redes sociales para que nosotros vayamos perdiendo esa capacidad de análisis, la capacidad crítica, la capacidad de observación, la capacidad de escuchar, comprender, analizar lo que estoy viendo antes de responder, como lo vimos la semana pasada. Sino que emito una opinión sin haber entendido lo que vi. Hago cualquier cosa sin tener el discernimiento de lo que estoy escuchando, de lo que estoy viendo. Sino que me precipito a decir algo, a exponer algo, a expresar algo, sin tener el conocimiento completo y sin haber analizado lo que vi y escuché. Entonces cada uno de nosotros debemos primero leer, escuchar, comprender, rumiar, analizar eso, compararlo a la luz de la palabra antes de poder contestar un amén. El espíritu bereano, como se los he venido enseñando con anterioridad. Gritos, polémicas, tendencias, todo calculado para que las personas estén allí pegadas en la pantalla, bien sea del teléfono, de tablet, computadora, televisor, todo eso está calculado, hermano. Ellos quieren captar nuestra atención porque a través de eso también hay mensajes subliminales, publicidad para venderte algún producto que tú en algún momento vas a decir, yo necesito eso que me están vendiendo allí. Te hacen creer que tú necesitas eso que ellos están promocionando. Quizás los más jóvenes no lo recordarán, pero los que tenemos más o menos ya pasamos los 50, 45, deben recordar un programa que se llamaba Laura en América. ¿Cuántos recuerdan eso? Los que recuerden eso digan yo, pastor. Laura en América. ¿Quiénes lo vieron? ¿Quiénes lo vimos? Diga ahí yo. ¿Cuántos estuvieron enganchados con eso? Laura en América. Espíritu, dice mi pastora Raquel. Yo quiero que me digan quiénes estuvieron enganchados con eso. Yo lo veía. Vamos a leerlos. Laura en América, la doctora Polo, ese tipo de contenido, ¿cuántos lo vimos? ¿Cómo se paralizaba un país con este tipo de contenido a través de las televisoras? Cuéntenme allí en los mensajes. Dice la palabra del Señor, coloca a mi esposa, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Levítico 6:13, así es, el fuego en el altar no se apagará. En este altar, en mi corazón, yo debo mantener el fuego del Espíritu Santo encendido. Se ríe mi pastora Raquel, entonces yo, pastor Gregory también, que joven también lo vio, ¿verdad? Sí, se veía mucho y usaban frases que luego todo el mundo repetía. Mi hermana Tamar, yo lo vi, pero no me gustaba. Sí, exacto. No me gustaba ese programa, Iris López. Claro, porque ¿qué pasa? Ese programa
apelaba a la miseria, a la sociedad más baja, al antivalor, a los antivalores. Y eso a mucha gente todavía le gusta, los antivalores, ese tipo de programas absurdos, burdos, programas mediocres. Pero ¿qué pasó? Que la televisora se dieron cuenta que captaron la atención de un público muy grande y comenzaron a transmitir eso. Y les daba rating. Y a mucha gente le gustaba eso. Patéticos programas. Y hoy por hoy las redes sociales continúan también haciendo cierto contenido parecido. Patético, deshonroso, antivalores a través de redes sociales, de ciertas redes sociales, o la mayoría. Por eso es que nosotros debemos entonces combatir los antivalores con los valores eternos que nos ha dado el Padre Celestial a través de su palabra. Enseñar a nuestros hijos. También hay mucha gente que hace muy buen contenido, contenido educativo, contenido cultural, ¿verdad? Que intentan combatir también todos estos antivalores. Pero en la medida que nosotros seamos consumidores de programas con antivalores, programas tontos, programas absurdos, entonces nos hacemos cómplices de ese tipo de contenido en las redes sociales. Sí, ella hablaba muy feo, sí, es verdad, pero a la mayoría le gustaba y por eso ese programa existía. Y como ese, muchos más. Entonces nosotros debemos combatir esto, hermano, como se los repito una vez más, combatirlo a través de la palabra de Dios por medio de las redes sociales. Use las redes sociales con propósito. Úsela con propósito. ¿Con cuál propósito? Predicar el Evangelio. Llevar la palabra del Señor. Hablarle a la gente de la palabra y que sea el Espíritu Santo el que los convenza de pecado. Pero usted debe hacerse eco de esto, de la predicación de la palabra. De que cada domingo usted invite a otra persona, invite a un amigo, invite a alguien, comparte este live, ahorita compártalo allí con alguien, envíeselo a otra persona para que pueda escuchar estos mensajes que viene de parte de Dios por medio de su palabra. Entonces, ¿por qué ellos hacen este tipo de programas? La mayoría son programas hechos para atraer masas, como se lo vengo diciendo, y elevar rating, que generan millones de dólares a los creadores de este tipo de programas. No al que lo consume, no al que lo ve, sino al que lo creó. Generan millones de dólares. Entonces, así el contenido de esta programación sea absurdo, a los que crean este tipo de cosas no les importa, a ellos les importa el dinero. A ellos no les importa si usted esto le va a ayudar o no le va a ayudar, lo va a edificar o no lo va a edificar. No, a ellos no les importa nada. Son amantes del dinero, su Baal es el dinero. Lo dije más temprano cuando comenzamos. Espero en el Señor que nosotros no tengamos ningún ídolo interno, que nuestro celular no sea nuestro ídolo, que una novela no se convierta en un ídolo, que un programa televisivo X no se convierta en un ídolo, que un deporte no se convierta en un ídolo. Tristemente pude ver en algunas iglesias que usaron el templo para transmitir el Mundial de Fútbol en sus pantallas. Eso no está bien. La palabra del Señor dice: mi casa, casa de oración será llamada. No casa de juego, no casas de envite y azar, no casa de show, no casa de circo, no casa de transmisión de mundiales de fútbol dentro de un templo, donde después en la semana dices: aquí venimos a orar y a alabar a Dios. No, eso no está bien. Entonces vamos entonces a usar esta estrategia, amados hermanos, para la prisa, el contenido superficial y la intolerancia a escuchar videos cortos es impaciencia. El apóstol Pablo profetizó una actitud de la mente humana que describe exactamente lo que ocurre hoy. Asimismo es
Bien importante esto que ha colocado mi esposa allí. Con el algoritmo de videos rápidos y la incapacidad de sostener la atención en una predicación profunda. Así es, porque 2, 3 segundos no te van a edificar. Escuchar algo de 2 o 3 segundos, de 1 segundo, de 2, no te va a hacer nada. 45 minutos de una prédica te va a exponer el pecado. Va a hacer que reflexiones, que tu mente empiece a escuchar, que la palabra de Dios como martillo comience a romper y a romper y a romper estructura, comience a romper todo la piedra que existe en tu corazón y en tu mente. Ese martillo que es la palabra de Dios lo va a romper. Cualquier argumento va a ser destruido por medio de la palabra de Dios en todo ese tiempo, pero una exposición exegética bíblica, porque hay por ahí muchos falsos maestros, falsos profetas que pasan más de 45 minutos hablando y lo que hacen es dogma humano y sacan de contexto el texto bíblico. Y nosotros debemos aprender a reconocer cuando una predicación es exegética bíblica y cuando no. Cuando le están aplicando una eisegesis a ese texto bíblico y cuando el predicador está haciendo una exégesis de la palabra. Y eso es lo que yo les enseño. Que usted aprenda a reconocer la voz de Dios con su oído espiritual bien entrenado. Así es, pastor, dice Gregory por ahí. Amén, casa de oración, aleluya. Nosotros podemos hacer alguna actividad dentro de la congregación, pero una actividad seria, una actividad para los niños, una actividad para los jóvenes, ¿verdad? Que sea productiva, que sea de edificación para la iglesia, que sea de edificación para los niños, de edificación para los jóvenes, de edificación para los adultos. Nosotros podemos hacer eso, pero tenemos que hacerlo con conciencia de que lo que estamos haciendo ahí es para Dios. Amén. Espero que todo esto se entienda bien. Entonces vamos entonces a usar esta estrategia de forma positiva, predicando el evangelio verdadero, el evangelio real, el evangelio que está escrito, el evangelio que trajo el Señor Jesucristo, el evangelio del reino. Amén. Llevando valores a la sociedad, valores a las comunidades, que hoy muchos se han perdido por la obscenidad en videos, obscenidad en canciones, pornografía disfrazada en estos contenidos de redes sociales, música vulgar, música que es música pornográfica que nuestros niños están escuchando. En muchos países se quiere prohibir la Biblia, pero no prohíben este tipo de contenido que es pornografía disfrazada de baile erótico, pornografía disfrazada de música, con unas letras que son horrendas, que son satánicas, que el diablo está usando también las redes sociales para meter en la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes este tipo de contenido que destruye el alma, que destruye el espíritu y que nos aleja el oído de Dios. Para usar las redes sociales con propósito y no perder el tiempo, enfoque, intencionalidad, amén, así es, para hablar de no malgastar las horas en el consumo pasivo de redes y usarlas como una herramienta del reino. Eso es lo que debemos hacer, usarlas como una herramienta del reino. Yo no aspiro que me estén dando like y me gusta, ni tener un millón de seguidores que me estén viendo por lo bonito que yo hablo o no, o por lo rápido que hablo para que ellos no se me vayan. No, aquí van a estar los que quieren escuchar la palabra de Dios en el tiempo que Dios lo permita. Amén. Fíjense ustedes, continuamos. El riesgo de decir, no, yo no voy a caer en eso. Eso también nos puede pasar, podemos caer en eso. No, a mí no me va a pasar eso. Yo tengo el dominio del celular. Yo controlo mi tiempo. Yo sé hasta cuándo. Hermano, peligroso caer en eso. No, a mí no me va a pasar. Y nos pasa. Porque usted diciendo eso, cuando viene a ver, tiene más de 2 horas viendo videos en el celular.
hágalo, busque una predicación, o conéctese, o dígame, pastor, necesitamos doctrina vía online y nos conectamos y hacemos unos estudios bíblicos y apartamos el tiempo para eso y usted verá cómo el Señor nos va a seguir edificando. Iris López, en vez de ver las redes sociales, mejor es estudiar la palabra de Dios, porque Él nos llena de paz y amor. Él es nuestro Padre. Amén, hermana Iris. Así mismo es. Dice mi esposa, mira pues con diligencia, Command Day, exacto. Mira con diligencia qué estás haciendo, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15, 16. Así es, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Estamos más cerca de la venida de Cristo, hermanos. Cristo viene, Cristo viene. Ahorita la mayoría de las iglesias no están predicando la venida de Cristo, pero dígale, Cristo viene pronto. Están aconteciendo situaciones que están escritas en la palabra y se están dando a nivel mundial. Las profecías bíblicas se están cumpliendo. Yo no necesito que se pare nadie por ahí a decir que es profeta y a decir van a haber terremotos en tal parte, viene un terremoto para tal lugar. No, eso ya está escrito, hermano. El profeta Jesucristo lo dijo. Habrán terremotos, habrán temblores, habrán guerras. Ya Jesucristo lo profetizó. No puede haber un montón de profetas por ahí compitiendo en que yo lo dije primero, que aquel lo dijo el año pasado, que yo lo dije primero que tú y pasó ahorita. Por eso se los he dicho a ustedes, la profecía está aquí escrita. Ya el Señor Jesucristo profetizó todo esto que va a acontecer y que seguirá aconteciendo. Nada de lo que pueda decir algún profeta por ahí ya no lo dijo el Señor Jesucristo en su palabra. Por supuesto que van a haber terremotos en todos los países. Por supuesto que van a haber hambruna. Por supuesto que van a haber guerras. Rumores de guerra. Por supuesto que se van a levantar los hijos contra los padres contra los hijos. Ya eso está aquí escrito. Usted tiene que saberlo, usted tiene que leerlo, usted tiene que escudriñarlo. Para que no se deje engañar, lo dijo el apóstol Pablo, así venga un ángel del cielo predicando otro evangelio, sea anatema, o sea maldito, porque ya todo está aquí en la palabra, solo que usted tiene que aprender a escucharlo y escudriñarlo todos los días. El riesgo de decir eso no me va a pasar a mí es enorme, porque entonces voy a caer primerito en eso. Sí nos va a pasar si nos descuidamos, hermano. Si dejamos de mantener encendido el fuego del altar, nos vamos a enfriar. Debemos estar unidos, reunidos, así seamos 2, 3, 4, 1, pero escudriñando las escrituras, orando, sirviéndole al Señor, manteniendo ese altar encendido. Entonces, sí hay un riesgo de decir eso no me va a pasar a mí. El problema aquí es que nos volvemos adictos al ruido digital. Y pensamos que Dios también tiene que gritar. Que como entonces Dios no grita, yo no lo escucho. El perder esa sensibilidad para oír nos puede llevar a creer que Dios no me escucha. Cuando pierdo la sensibilidad de escuchar a Dios, entonces eso me va a llevar a mí a creer que Dios no me está escuchando. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado, Dios no me escucha? Yo creo que Dios no me oye. Pero nunca nos hemos detenido a preguntarnos a nosotros mismos, ¿será que yo no estoy escuchando a Dios? No es que Él no me escucha, es que soy yo el que no está escuchando. Contéstenme ahí esta pregunta. ¿Algunos de ustedes alguna vez ha pensado que Dios no le escucha? Los leo. Ahí tenemos una encuesta.
para responderla. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestra vida? ¿Cuántos estamos dispuestos a cambiar nuestra vida? A cambiar desde el domingo pasado y este domingo, cambiar nuestra forma de cómo hemos venido teniendo esa relación con el Señor. Ahí tienen una encuesta, vayan llenándola también y van respondiendo cuántos de ustedes en alguna vez han pensado que Dios no le escucha. Pero no es que Dios no te escuche, es que yo no estoy escuchando a Dios. Por allí los leeré y van llenando la encuesta. Amén. Denle me gusta al video, denle me gusta al like, es necesario hacerlo para que el algoritmo mueva esto también, para hacerle competencia, no competencia, nosotros no vamos a competir con nadie, sino para hacerle saber a la humanidad que las redes sociales también son de Dios. Sí, votó por ahí mi hermana Iris. Amén, qué bueno. Amén, todos estamos dispuestos. Claro, dice mi esposa por ahí. A veces en angustia decimos o pensamos, ¿y qué pasa Dios? ¿Por qué no me escucha? Sí, así mismo es. A mí mismo me pasó. Yo tuve un tiempo, amados, viviendo esas circunstancias. Y me puse bravo con Dios y le reclamaba. Pensaba que Dios no me oía. Hasta que Él mismo me enseñó y me dijo, no, eres tú que no me estás escuchando. Eres tú que necesitas recuperar tu oído espiritual. Y me trajo el Señor a hacer esta programación y esta serie, 7 domingos para recuperar el oído espiritual. Dios siempre escucha a sus hijos. Sí, claro que sí. Eso no tiene duda. Él siempre escucha a sus hijos. Pero ¿cuántos de nosotros los hijos en algún momento de nuestra vida hemos dicho, caramba, Señor, creo que no me escuchas? Con el corazón abierto delante de Dios. Yo era una, pastor, dice mi hermana Iris, que pensaba que Dios no me escuchaba. Pero después que empecé a estudiar la palabra, ahora sí me escucha. No, ahora sí usted está aprendiendo y está entrenando su oído espiritual y escucha ahora al Señor. Así es, mi hermana pastora Raquel. A veces nosotros no escuchamos a Dios, pero hoy estamos en este entrenamiento de recuperar el oído espiritual. 7 domingos para recuperar el oído espiritual. Por acá, live de Facebook de la Iglesia Estrella de Belén, los domingos a la 1:30 de la tarde. 7 domingos para recuperar el oído espiritual. Pantalla versus altar. Bien. El ruido mata la sensibilidad espiritual. Esto nos lleva nuevamente a Santiago 1:19. Prontos para oír. Necesitamos estar atentos. Tenemos que tener nuestro entendimiento, nuestra mente concentrado, nuestro oído bien afinado para escuchar al Señor. Prontos para oír. Tardo para hablar. Escuchar, analizar, rumiar eso en nuestra mente, escudriñar, llevarlo a la escritura. Cualquier cosa que yo escuche en un lugar o en otro, en una invitación que me hicieron en alguna iglesia, escucho, no digo nada todavía, analizo, lo llevo a las escrituras. ¿Cuándo sucedió esto en la antigüedad? ¿Cuándo los cristianos primeros hicieron esto, vivieron esto? Lo llevo a la luz de las escrituras antes de emitir una opinión. Gregory dice, siempre Dios nos escucha, sí, amén. Pero a veces somos nosotros que no escuchamos al pastor. Exactamente, Gregory. Exactamente. Pero hoy estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Amén. Bien, entonces si estamos en un servicio presencial o virtual, 1 hora nos parece eterna.
Yo no sé si a ustedes esta transmisión les está pareciendo eterna, a mí no, pero cuando pasamos una hora en un servicio nos parece eterno, nos da sueño, ¿verdad? Tanto ya una hora sentados, entonces nos da sueño. La ventaja de estar escuchando esta transmisión es que usted está sentado en su casa, usted puede levantarse, tomarse un vaso con agua, ¿verdad? Comerse algún pancito, una galletita, tomarse un cafecito, ¿verdad? Entonces está recibiendo del Señor en la comodidad de su hogar. Ojalá que todos puedan conectarse de alguna manera, poder solucionar el tema del Wi-Fi, de los datos, para que podamos ser bendecidos también. En un servicio virtual o presencial una hora nos parece eterna porque el oído espiritual está atrofiado. Sentimos la necesidad de revisar el teléfono celular, ver si alguien le dio me gusta a lo que publiqué, y eso genera ansiedad, lo dije anteriormente. Pero muchas personas en una congregación tienen el celular en la mano y sienten la necesidad de abrirlo, de ver el WhatsApp, hermano. Y es una falta de respeto al Padre eterno revisar un WhatsApp en medio de una predicación. Usted no le está faltando el respeto al pastor o al hermano que tiene al lado. No, usted está siendo irrespetuoso, falta de temor al Señor cuando usted en medio de una predicación, usted abre el teléfono para revisar un WhatsApp, para revisar un mensaje, para ver Facebook. Eso es una falta de respeto a Dios, no al hombre. Yo estoy seguro que algunos de ustedes no lo hacen ni lo harán, pero muchos sí lo hacen. Hermanos, dentro de la predicación de la palabra, de la exposición bíblica, bien sea de forma virtual o presencial, nuestro teléfono no debe ser usado, sino que para escuchar la palabra de Dios y para leer la Biblia. Tenemos que alimentarnos cada día más con Dios para seguir siendo hijos de Dios. Hoy me siento más llena con este estudio. Amén, hermana Iris. La gloria sea para el Señor. Muchas personas, hombres, mujeres y jóvenes, niños, han muerto, hermano, por el celular. Van a cruzar una calle, tienen el celular en la mano, se distraen, cruzan, no se dieron cuenta que venía un carro, un camión o lo que sea, y han sido atropellados. Otras personas han caído en huecos profundos. Otras personas han recibido descargas eléctricas, les ha explotado el celular en la almohada porque conectan el celular al cargador, lo meten debajo de la almohada y eso genera una cantidad de calor enorme, sobre todo cuando se usan cargadores que no son los originales y el teléfono explota, y hay jóvenes que han muerto por eso, la mayoría son jóvenes que han muerto por esa circunstancia. Gente han perdido la vida haciendo algún en vivo, o se están grabando un selfie, no ven por dónde van caminando en una montaña. He visto noticias de una joven que cayó por un precipicio grabándose ella misma caminando por un sendero en una montaña, no se percató y se fue por el vacío, hermano. Entonces son consecuencias terribles por el mal manejo de un aparato tecnológico. ¿Qué necesidad hay de que el mundo se entere de que yo estoy caminando por un sendero? ¿Qué necesidad hay de que el mundo se entere que yo estoy en una playa bañándome? ¿Para qué yo necesito la aprobación de la humanidad o de mis amigos o de quien sea a través de la red social? ¿Por qué? Hágase esa pregunta, hágase esa reflexión. ¿Por qué yo necesito esa valorización de los demás? Que me vean siempre donde yo estoy. Si estoy comiendo, yo necesito que me vean que estoy comiendo. ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy tomando? ¿Dónde estoy parado? ¿Para qué? ¿Por qué usted necesita eso? Para nada. No es necesario. Muchachas y muchachos han muerto, se han parado en lo último de un edificio
a grabarse un selfie en la orilla del edificio, montados allí, arriesgando su vida y se han caído al vacío. Perdieron la vida queriéndole demostrar a otro no sé, lo capaces que son de arriesgar la vida y la han perdido. No hay necesidad de eso. Tenemos que usar las redes sociales con propósito. Y el propósito siempre debe ser el propósito principal, llevar el evangelio a todo hombre, mujer, joven y niño. Amén. Entonces, ¿has tenido la necesidad de revisar constantemente el celular? Sí, creo que hemos respondido que sí. Muchos hemos pasado por eso, yo gracias a Dios ya no. Sin mencionar los retos que usan en las redes sociales. Gracias por esa acotación tan importante, esposa. Muchos niños, jóvenes, adolescentes en los colegios, en los liceos, han perdido la vida producto de esos retos en las redes sociales, que hoy por hoy están prohibidos, pero muchos los continúan haciendo. Retos y jóvenes han perdido la vida. ¿Y quién es el que los está llevando a hacer eso? Nosotros ya sabemos quién. Y nosotros, como dice la palabra, nosotros debemos conocer cuáles son las maquinaciones del adversario. Y al conocer cuáles son sus maquinaciones, debemos contrarrestarlas. Para eso es que el Señor nos dice, conozcamos las maquinaciones del enemigo, pero es para contrarrestarlas, no para saber que existen, sino atacarlas. Y como sabemos esto, a través de las redes sociales, vamos a atacar las maquinaciones del adversario que está acabando con la juventud a través de la exposición bíblica de la palabra en las redes sociales. No es que Dios no nos hable, es que el ruido no nos permite discernir lo que Dios nos está diciendo. Necesitamos ayunar el ruido. Necesitamos poner el ruido en ayuno ahí. Que no se levante, que no se despierte, que no se escuche para nada. Para que nosotros podamos afinar el oído espiritual. Ya vamos a finalizar, mis hermanos, con este hermoso live de Facebook. La voz de Dios siempre viene después del ruido, después del estruendo, después de cualquier cosa estruendosa, va a venir la voz de Dios en el silencio, en el silbido apacible. Y nosotros debemos estar atentos a escuchar ese silbido apacible de Dios. Tenemos que saber cuando hay un estruendo, cuando hay un ruido, cuando hay algo demasiado fuerte y reconocer, no, ahí no es. Voy a esperar, voy a afinar mi oído para escuchar el silbido de Dios. Dios no está en el escándalo, en el desorden, no. Dios está en lo apacible, en la calma. Dios está allí en esa sensación, en ese momento de intimidad con Él. Debemos tener esa intimidad con el Señor día a día. Está muy buena, pastor. Habla Jehová, que tus siervos escuchan. Amén, hermano Grego. Entonces debemos acostumbrarnos a tener esa apacibilidad, esa serenidad para escuchar al Señor. Él no está en el escándalo, Él está en la calma. ¿Quieres escuchar el silbido apacible del Señor a partir de hoy? Escribe allí, Señor, yo quiero. Si quieres escuchar el silbido apacible del Señor, dice ahí, escribe, Señor, yo quiero. Amén. En el altar no hay algoritmo. En este altar del Señor no hay algoritmo. Hay presencia de Dios. En el altar no hay algoritmo, hay presencia de Dios. Y la presencia del Señor habla bajito, pero transforma profundamente. Eso es importante. En este altar
Hay presencia, no hay algoritmo, y la presencia del Señor es la que transforma nuestros corazones, nuestras vidas. Señor, yo quiero, dice mi esposa. Yo también. Si quieres oír a Dios a partir de ahora, tendrás que apagar algo para poder escuchar. Si quieres escuchar al Señor, tendrás que apagar algo para poder escuchar la voz de Dios. Hoy vamos a dejar otro desafío para finalizar. Desafío de esta semana. Viene el desafío, presta atención, desafío mañana, lunes, a partir de la primera hora en que te levantes, 0 pantalla. Lo primero que vamos a hacer es orar, a levantarnos, darle gracias a Dios como ya lo hemos venido haciendo. Vamos a leer un texto bíblico toda esta semana. Y en el próximo domingo vamos a decir, Señor, yo cumplí. Desafío para esta semana, a partir de mañana, la primera hora del día, levantarnos, orar y leer un texto bíblico. Hermana Iris dice, Señor, yo quiero escucharte todos los días. Amén. ¿Cómo vamos a hacer esta semana? Segundo, este es el primero del desafío. Lo primero que vamos a hacer. 1, levantarnos, orar y leer un texto bíblico. Celular 0. 2, hacer el filtro de Santiago 1:19. Antes de responder a cualquier comentario en el transcurso de la semana, cualquier comentario que le hayan hecho, que le escriban, algún mensaje que alguien le mande, un conocido o que usted haya leído, lo primero que usted va a hacer es acordarse. Voy a aplicar el filtro de Santiago. Voy a prestar atención, voy a escudriñar eso, lo voy a analizar antes de responder. Antes de reenviar, debo ser pronto para oír, reflexionar bien lo que voy a decir y después es que voy a escribir. La bendecida pastora Raquel dice, Señor, yo quiero escuchar el silbido de tu voz. Amén. Todos lo vamos a escuchar a partir de esta semana, porque vamos a estar entrenando nuestro oído desde ahora y hasta que Cristo venga. Después no podemos perder otra vez esa sensibilidad. Amén. Segundo, primer desafío, levantarnos, orar y escuchar leer un texto bíblico. Segundo, son 3 en 1, ¿verdad? Hacer el filtro de Santiago 1:19 antes de responder cualquier cosa a alguien o antes de decir algo. Y tercero, estoy buscando el escándalo o la presencia de Dios. Yo debo reflexionar en eso. ¿Estoy buscando el escándalo a través de una red social o estoy buscando la voz de Dios en el silencio? El adversario usa el ruido para ahogar la voz de Dios, hermano. El adversario está usando el ruido de las redes sociales para ahogar la voz de Dios. El eterno Señor usa el silencio para formarnos hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. El Señor eterno usa el silencio para que nosotros lo escuchemos y podamos alcanzar la estatura de ese varón perfecto que es Cristo y podamos reflejar a Cristo todos los días de nuestras vidas. Amén. ¿Qué vamos a alimentar entonces a partir de hoy? ¿La pantalla o el altar? Ahí se los dejo. Eso es para que usted lo guarde. ¿Qué voy a alimentar a partir de hoy? ¿La pantalla o el altar? La próxima semana, el tema 3, deslizar o escudriñar. Ese es el próximo tema para el próximo domingo, si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios nos da vida, en el pantalla versus altar, serie pantalla versus altar, 7 domingos para recuperar el oído espiritual, deslizar o escudriñar las escrituras. Dios les continúe bendiciendo a todos, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Padre, Señor, te doy gracias por este día, por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra.
Señor, queremos escucharte cada día. Queremos, Padre amado, mantener nuestro oído espiritual activo. Señor, allí contigo, en este silencio contigo, en intimidad contigo, poder escucharte y alejarme del ruido del mundo, alejarme del ruido que traen las redes sociales y que pretenden alejarme de ti, sino que yo permanezca en ti, contigo, en Cristo y Cristo en mí, y poder yo escucharte todos los días de mi vida, Señor. Amén y amén. Un fuerte abrazo para todos. Amén. Les dejo hasta el próximo domingo. Quiero leerles allí sus comentarios finales antes de finalizar este en vivo, que creo que pasó más de una hora. Amén. Quiero leerlos. Denle me gusta al live antes de cerrarlo. Denle bastante allí. Amén, dice mi hermana. Amén, dice mi hermano Gregory. Para reflexionar, colocó mi esposa muy bien. Estoy buscando el escándalo o la presencia de Dios. Reflexionar sobre esto. Amén. Próxima semana, domingo. Tercer domingo de la serie. Deslizar o escudriñar las escrituras. Amén. Quiero leer algunos comentarios finales para, valga la redundancia, finalizar con el live del día de hoy e invitarte a ti que estás viendo este live o al que lo va a ver en el transcurso de la semana a que te conectes los domingos a la 1:30 de la tarde, Facebook Live de Estrella de Belén, 7 domingos para recuperar el oído espiritual, pantalla versus altar. Iris, hermana Iris, que Dios me lo siga bendiciendo, mi pastor, amén. Gracias, amén, amén. Ya vamos a finalizar. Pero quiero leerlos antes de retirarme. Gracias a mi esposa también por su colaboración allí. Mi hermana Tamar, mi hermano Doble, distribuidor de contenido, muy bien, lo compartió. Siempre Dios nos echa a bases. Somos nosotros los que no escuchamos al pastor. Amén. Muchas veces pasa. Sí. Siempre Dios nos escucha, pero a veces somos nosotros que no escuchamos al pastor. Muy bien, así es, eso es verdad. Así es. Bueno, mis amados, Dios me los continúe bendiciendo. Pueden escribirme también allí al privado. Tienen la opción de escribirme por Messenger. Tienen la opción de escribirme también al WhatsApp. Cualquier duda, cualquier información que necesiten, yo estoy atento para responderles. Pastora Raquel, amén, bendiciones, hermano pastor, muy buena enseñanza, debemos ser más sabios, no dejarnos absorber de la pantalla, sino mantener el altar encendido y poder escuchar la voz del Señor. Amén. Dios me las bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Gregory, bendiciones, pastor, amén, bendiciones también para ti. Los amo a todos.